Here are the headlines. The Technician. Mi nombre es Alejandro Álvarez Gallego. Soy profesor ya desde hace 33 años, pero esta ha sido mi casa toda la vida porque yo me formé como licenciado en Ciencias Sociales en esta universidad. Entré en 1976, llevo 44 años aquí, conozco no solo la historia porque la he vivido, sino porque la he estudiado. Generalmente me dediqué a hacer historia de la educación y soy profesor de historia de la educación y la pedagogía en la universidad. Bien, yo lo que quiero compartir con ustedes es un poco la historia de Valmaría. ¿Qué es Valmaría? Y eso se remonta a los años 60, cuando en 1963 se creó el primer plan trienal de desarrollo de la universidad, con la rectora en ese entonces, Irene Jara de Solórzano, que había sido egresada del Instituto Pedagógico para Señoritas, que es la institución que formaba maestros de donde nace la Universidad Pedagógica en el año 55. Ese plan trienal está financiado por la Alianza para el Progreso, un organismo, una alianza que se creó para financiar lo que se llamó el desarrollo en América Latina. Bueno, eso tiene una historia larga, pero lo cierto es que se destinaron 45 millones de pesos en ese entonces para un plan de infraestructura y un plan de desarrollo académico y administrativo. Con esa plata lo que se dijo fue, ok, tenemos que comprar un predio para poder desarrollar la infraestructura de la universidad. Y se buscaron los recursos y se recogieron de lo que entonces fue recién creada la OAPEC, la Oficina Administrativa de Programas Conjuntos, que después se volvió el ICSE, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Eso tuvo recursos también de la Alianza para el Progreso y el de AID, de la Agencia Internacional del Desarrollo. De esos fondos salieron los recursos para comprar el predio que se llamaba Valmaría, que le pertenecía a la Caja Agraria. Fueron 32 hectáreas con los que entonces se proyectó la construcción de la sede del campus de la universidad que se incluyó en el plan trienal. En un documento que encontramos de un acta del Consejo Académico de 1964, la entonces rectora Irene Jara informó lo siguiente, y esto quiero leerlo porque es muy interesante para saber lo que estaba pensándose desde el Estado en relación con el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional. Decía Irene Jara: la Alianza para el Progreso y la UNESCO quieren que la universidad sea el centro piloto de formación de profesores. Reforzarán la ayuda con expertos, equipos y elementos didácticos. Ya se compró el lote para la universidad y se cuenta con 3 millones que la Agencia Internacional de Desarrollo ha destinado para comenzar el programa. Se elaborará un plan general a 10 años y se realizará en orden de prioridades. En un futuro, la universidad será el centro de donde salga la orientación pedagógica y psicológica para la educación nacional. Eso era lo que se estaba proyectando. De hecho, lo que se diseñó en el proyecto específico era que donde se iban a formar los dirigentes de la educación, decían, psicólogos educativos, orientadores escolares, investigadores y los mejores maestros del país. Ese era como el sueño de Valmaría. ¿Qué pasó? Pues justo en ese año 65, el secretario general del Ministerio de Educación abortó el proyecto, porque dijo, primero, no hay plata para la construcción,
cosa que no era tan cierta porque había recursos de crédito, de financiación internacional. Pero además dijo, lo que pasa es que la UNESCO ha cambiado la política para la formación de maestros en América Latina y considera que lo que debemos es crear facultades de educación en diferentes regiones del país. Hasta ahí existió ese proyecto y murió. Empieza una situación sobre el terreno de Valmaría, y es que imagínense cuánto, 45, 50 años ese terreno ahí abandonado. Entonces empezaron a hacer invasiones y la gente empezó a quedarse a invadir y a tratar de quedarse con el terreno. El lote de Valmaría estuvo abandonado por varios años, casi décadas, en donde solamente estaba esto como terreno de pastoreo de los habitantes cercanos al lote. Se hicieron varias jornadas de forestación o de reforestación, pero hace más o menos 15, 16 años se da el tránsito a desarrollar Valmaría como la sede de la universidad, ni siquiera la facultad de la universidad. Y fuimos los geofísicos los que planteamos inicialmente la necesidad de buscar una alternativa a lo que significaba la sobrepoblación y el hacinamiento que se estaba viviendo en la calle 72. De esa manera se planteó el tránsito de nosotros a este espacio, liberando espacios que iban a ser utilizados por otras carreras. Es así como inicialmente, a partir del ejercicio de la ganatura de Luis Alfonso Martín, se da ese tránsito. Hay que reconocer que en principio fue muy accidentado. Los estudiantes estaban reticentes a desplazarse hasta el norte. Incluso cuando se programó para la fecha de programación de la salida nos trasladan a la sede de Valmaría, esto es en el año 2007-1. El día que nos convocaron allá para conocer nuestra nueva sede, pues fue algo particular, porque cuando llegamos pues esperábamos encontrar un edificio, bueno, una estructura física para poder recibir nuestras clases, pero no había nada. Básicamente, en el lenguaje coloquial, lo único que encontramos fue un potrero. Cuando llegamos no existían los salones, no existía nada, solamente estaba el terreno, no existían estos árboles. Lo único que había en ese primer encuentro eran las bases de donde ahora están construidos los salones. Los salones no tenían pisos, no había luz, no había ni una mata sembrada. Todo eso nosotros lo fuimos arreglando entre profesores, estudiantes. Recuerdo que en esos primeros momentos del año 2007 aproximadamente, había una expectativa muy alta de los estudiantes y de la comunidad, pero también hubo una oposición precisamente por las condiciones en que se iba a dar ese traslado. Bueno, es que esa historia entonces es la del siglo XXI. Estamos en el año 2002 cuando llega a la rectoría Óscar Ibarra. Bueno, él dice, tenemos que retomar ese viejo proyecto, y entonces teníamos ahí el predio, porque nunca lo perdimos, ahí estaba, había sido entregado como parte del patrimonio de la universidad y ese sigue siendo así. Se inicia un proyecto, crean una gerencia, se inician estudios, planos, se invierte una plata, había unos recursos en ese momento que habían quedado de la administración anterior, se habían heredado unos recursos que estaban como disponibles y se invirtieron en estudios en ese proyecto de suelos arquitectónicos, etc. Bueno, y quizás con la ambición, con la ilusión de que fuera un campus completo, muy bien dotado, se pensó en Rogelio Sarmona, que es pues, uno de los arquitectos más reconocidos del país, que había construido pues, grandes obras importantes de infraestructura pública en el país. Y él se le contrata para hacer esos diseños y se hizo mucha bulla alrededor de eso. Creo que se crearon muchas expectativas y a mí me parece que ahí
pecamos de ingenuos porque no se tenían los pies en la tierra. Es decir, no se tenían los recursos, como si se tuvieron en el año 63, no se tuvieron los recursos en su momento para poder desarrollar ese sueño. Entonces llega el rector Ibarra y él pues trata de rescatar ese terreno. Pero obviamente para poderlo rescatar y que no lo perdiera la universidad había que hacer presencia allá, o sea, irnos a vivir allá. Okay. Entonces dijeron, bueno, ¿quiénes se van para allá? Pues que se vayan los de educación física, porque allá hay harto espacio, con la idea de que nosotros lo que necesitábamos era potrero y potrero y potrero. Okay. Entonces dijeron, no, pues que se vaya a educación física y nosotros miramos allá cómo construimos Valmaría. Pero el proyecto que hizo el profesor Ibarra, Óscar Armando Ibarra, no sé si se llama él, era hacer toda la universidad allá, o sea, las 5 facultades, el IPN, todo construirlo allá, ¿sí? Hacer un campus allá. Trataron a Rogelio Salmona, que pues es un arquitecto que ustedes, si saben, ha construido diferentes edificios icónicos. Digamos, la idea era que para nosotros se hiciera una cosa súper, para toda la universidad, muy interesante y todo eso, muy bonita, algo muy icónico y todo eso. Y se pensó en algún momento, para empezar a hacer esa construcción, hacer un crédito por 8.000 millones de pesos a Findeter para poder empezar a construir. Pero finalmente nunca se hizo ese crédito. El crédito con Findeter, que generó muchas movilizaciones y mucho malestar, que era un crédito que se proponía para financiar la construcción de la sede Valmaría, al menos la Facultad de Educación Física, que en teoría es la fase número 1, pero definitivamente esto no se dio por fortuna, porque básicamente era endeudar a la universidad en un momento donde la universidad tenía un déficit aproximado de 23.000 millones de pesos, y pues haber aceptado este crédito de Findeter era terrible porque evidentemente iba a llevar a la bancarrota a la universidad. Hubo problemas con la Fundación Rogelio Salmona. Rogelio Salmona muere y pues digamos no sigue adelante el proceso, pero además de eso la universidad al parecer queda endeudada con la fundación como por 1.000 millones de pesos. ¿Pero qué entregaron ellos? Entregaron una maqueta, unos diseños como muy en borrador, nada de planos arquitectónicos y nada de eso. Con una maqueta, toda una proyección pues muy interesante, generó muchas expectativas entre los estudiantes y la misma comunidad educativa y todos los estamentos, digamos, de la universidad. Ese momento pues me parece crucial porque genera la posibilidad de que algunos empecemos a soñar en el proyecto Valmaría y empecemos a generar acciones en torno a ello. Habían como unas carpas, un evento, y recuerdo que ese día nos dieron lechona y juguito de naranja y nos comentaban que aún no nos hacían la entrega oficial de la sede porque estaban terminando de hacer la construcción. De hecho nos tocó esperar casi 20 días, un mes, no recuerdo bien, hasta que ya quedaron como establecidos los salones, lo que actualmente son los salones. El nombre que le empezaron a poner a este espacio de los salones fue los galpones de Valmaría. Y bueno, básicamente la estructura y los salones siguen siendo exactamente lo mismo. Porque desde el movimiento estudiantil se interpretó una acción de la decanatura como una réplica de la compra de votos. Ese día les dieron, en la Asamblea General, las directivas enviaron una lechona para repartir entre los estudiantes y los estudiantes asumieron muchos que les estaban casi que comprando su voluntad de estar aquí o no. Como que todavía estábamos muy ajenos, no sentíamos, teníamos todavía muchas luchas, muchos reclamos, por qué nos habíamos ido de la 72, por qué nos habíamos venido acá en estas condiciones. Entonces poco a poco fuimos construyendo juntos y fuimos apropiándonos de esta sede como la sede de la Facultad de Educación Física. Yo creo que un hecho bien bonito fue cuando hubo una sembratón. Todos estos arbolitos que ustedes ven acá fueron jornadas de estudiantes y profesores donando árboles, donando el tiempo para la siembra, cuidando los árboles y pues al cabo de estos 15 años pues ya ahora tenemos estos árboles altos que yo recuerdo cuando eran pequeños arbustitos, cuando ni siquiera estaban, cuando cavamos los hoyos para poderlos sembrar. En primera medida,
la infraestructura. O sea, realmente la infraestructura siempre para nosotros fue un peso. Fue enfrentarse con que no había, que el agua era de un pozo séptico que a veces no estaba en buenas condiciones, que por las noches los mosquitos, digamos, era casi imposible estar en clase mate moscos, era muy difícil. Los escenarios deportivos no estaban desarrollados en su totalidad en el momento. Por ejemplo, una pista de atletismo en un material como el asfalto que intentaba imitar el material en que realmente pues, se hace una pista de atletismo. Se hacía mucho sol en el día, un frío terrible en la noche. Esto coincide con la coyuntura de que deja de existir una sola licenciatura en recreación, en educación física, recreación y deporte, que era la licenciatura que existía, y aparece pues la división de estos tres programas, donde se consolidan pues las tres licenciaturas que existen actualmente. Pues aquí se programaban las clases hasta muy tarde en la noche. Yo recuerdo clases terminando a las 9, 10 de la noche. Estamos en la sabana de Bogotá, aquí las temperaturas bajan mucho, también el clima no necesariamente tiene que ser de noche, en la tarde cuando hay aguaceros fuertes. Las dificultades que hay en la programación de las asignaturas, porque lo ponen a uno a alternar, a jugar ping-pong entre Valmaría, la calle 72, volver a Valmaría para volver a la 72. Hay estudiantes que tienen que hacer el periplo 2 veces al día. Tienen clase aquí, después la 72 y nuevamente clase acá en un mismo día. Y eso implica pérdida de tiempo, tener que hacer un gasto adicional en transporte. Ese es uno de los elementos No tener el acceso a otras cosas que los estudiantes de otras sedes tienen, como la oferta de bienestar, como salud, como el restaurante. Aquí funciona, pero es más itinerante. Y el top número 1 de los retos, que hemos sido muy resistentes, hemos esperado esta promesa de la construcción de Valmaría durante estos 15 años y siempre han pasado dificultades que no lo han permitido cumplir. Yo recuerdo que cuando era estudiante nos decían, en 5 años antes de que ustedes terminen la carrera ya van a tener los edificios y las instalaciones, y bueno, aquí estoy 15 años después y no ha pasado. Maestros que simplemente iban y dictaban su clase y se iban, no se comprometían más, no había una apuesta de realmente buscar desarrollar la facultad académica, social, política, de todas maneras, sino que notábamos mucha indiferencia de gente que simplemente iba y cumplía pues como por cobrar sus horas, y ya eso me parece que fue una de las problemáticas que yo viví en ese momento. Y sobre todo yo creo que una problemática ya a nivel de toda la universidad fue la gestión del proyecto, ¿sí? Yo tengo entendido que la universidad contrató personas, estudios y demás, pero eso al final no redundó en nada, y creo que la crisis mayor, que incluso influye en las otras dos, es la gestión de la universidad en ese momento para poder desarrollar el proyecto Valmaría. Con la desidia administrativa, eso hay que decirlo. Pienso que es el peor de todo, que estas carreras, esta unidad académica no cuenta con el aprecio y el apoyo suficiente de parte de las directivas, y por tanto no se hace mayor cosa por lograr su proyección, su desarrollo, ¿sí? Y eso es patético. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuánto estamos a finales de abril y hasta esta semana lograron aprobar el servicio de restaurante, mientras las otras unidades académicas ya llevaban 15 días, 20 días con el servicio, lo cual es patético. Además, los salones que se mojan, ¿sí? La insuficiencia en dotación de pupitres. Hay salones que no tienen pupitres y a los muchachos les toca en el piso o andar como judíos errantes buscando donde hay 2 o 3 pupitres. ¿Qué más? La ausencia de servicio médico. Estas carreras son las donde los estudiantes están más propensos a sufrir algún problema de carácter médico, y no contamos con el servicio porque no se ha adaptado el consultorio, la enfermería para hacer consulta médica. Tampoco contamos con la presencia de un especialista en terapia física,
Entonces a los muchachos les toca desplazarse hasta la 72 para que los vea un médico, hasta la 72 para que los traten, les hagan la respectiva terapia. Aquí hace falta un estudio profundo en fauna y flora, ¿sí? Que es una de las ventajas. No sé si ustedes saben que dentro de los terrenos de Valmaría prolifera fauna prehispánica, por ejemplo los curís. Aquí hay curís que vienen desde el Cerro La Conejera bajando y se toman parte de la autopista, del separador de la autopista hasta el norte, con el humedal. Y es común observarlos tarde ya en el parqueadero, pero si uno los quiere ver se puede dirigir hacia el terreno de Guaira. Guaira es otro elemento importante que implicó la relación con la comunidad, ¿sí? En términos del usufructo del espacio, del contexto, un elemento que reorientaba una proyección comunitaria, una proyección social del terreno. Cuando empezamos a pensar en la idea de Guaira, al principio Guaira no era donde es ahora, era bien al fondo, entonces eso también nos hacía como caminar, atravesar toda la cancha antigua, llegar hasta donde era la antigua Guaira y empezar como a involucrar a la gente de los barrios aledaños, ¿no? Sobre todo a las personas mayores. Pues de alguna manera históricamente los educadores físicos hemos sido un poco despolitizados en cuanto a la participación en diferentes escenarios de deliberación, escenarios políticos, y dos, estamos muy cercanos como a la norma, al mando, al orden, ¿sí? Creo que sabemos que la educación física viene casi de una herencia militar, entonces creo que un primer elemento positivo es que al vernos en esa situación, ¿sí? Eso generó la politización de cierto sector del estudiantado, y creo que eso generó unos liderazgos importantes que actualmente existen, continúan. Poco a poco se fue consolidando como en términos de lo social, un proyecto estudiantil que era más que todo de licenciados en educación física, de estudiantes de educación física, y ellos básicamente lo que empezaron a hacer fue como a cuestionarse qué pasaba con la facultad, qué pasaba con la realidad educativa, con el contexto educativo. Y ahí surge como un movimiento estudiantil que era el MEVA. De ese colectivo se propuso la creación del movimiento estudiantil de Valmaría, ya no un colectivo de trabajo, sino un espacio amplio que aglutinara a todos los estudiantes de la sede de Valmaría. Inicialmente el colectivo Cuerpo Crítico del Movimiento estaba muy centrado en educación física, somos licenciados en educación física, pero el movimiento estudiantil de Valmaría quería abrirse a la licenciatura en deporte, la licenciatura en recreación, y también porque en ese momento ya yo era el representante estudiantil. Entonces teníamos que hacer una propuesta de carácter político para toda la facultad, no solamente para las personas que se identificaban con nuestras ideas o nuestros amigos. Ahí nace el movimiento estudiantil de Valmaría. Este movimiento es fundamental en la movilización del año 2011 en la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que ustedes saben que en el año 2011 se desarrolla la Mesa Amplia Estudiantil, la MANE, Mesa Nacional Amplia Estudiantil, la MANE, que es un movimiento muy fuerte en torno a todas las universidades públicas en su principio, aunque después se agregaron las universidades privadas, para evitar la reforma a la Ley 30 que proponía el gobierno de Juan Manuel Santos. La Ley 30 es la Ley General de Educación Superior, y allí digamos que en la Universidad Pedagógica Nacional, si bien en las diferentes facultades instaladas en la calle 72, se hizo una organización y un movimiento, pues nosotros también desde Valmaría no solamente nos integramos, sino que fue un movimiento muy grande de la facultad que vino también acá a la calle 72 a decirle, venga, nos tenemos que movilizar, porque no solamente tenemos problemas de la Ley 30, sino tenemos problemas de financiación, miren cómo estamos nosotros en Valmaría. Creo que lo que más me gusta de Valmaría tiene que ver con que hay mucho espacio. En la 72 pasa todo lo contrario, estamos todos muy cerca, unos encima de otros, hay mucho ruido, hay muchas cosas pasando a la vez, y en Valmaría, aunque también hay muchas personas, aunque también hay muchas cosas pasando a la vez, todos tenemos como el espacio suficiente para poderlo llevar a cabo. Pues lo que yo rescato de Valmaría es que para la Facultad de Educación Física, con sus 3 programas, efectivamente tenemos un terreno envidiable que nadie lo tiene. Y no es porque sea envidiable, sino es que es muy grande, o sea, es muy grande. Todo lo que nosotros podríamos hacer allí
¿sí? Y nosotros lo que necesitamos es espacio, nosotros no necesitamos edificios como tales de 10, 20 pisos, no, nosotros tenemos espacio y podríamos hacer muchas cosas, construir todos nuestros talleres, nuestros laboratorios, nuestro circo, nuestros coliseo, nuestro teatro, porque yo también había proyectado un teatro, las salas de música, todo eso, o sea, es un terreno que donde se pueda construir y todo eso, a nosotros nos beneficiaría mucho porque la Universidad Pedagógica es nacional. Entonces, ¿qué he querido yo también? Que sea un ícono nacional, que no sea una construcción X, sino que además de eso sea reconocida nacionalmente y que sea reconocida y que sea una cosa bien hecha para la educación de los ciudadanos, pues, de Bogotá y de la nación. Mirar otros contextos. Y esa es una ventaja de Valmaría. Valmaría tiene aire, Valmaría tiene espacios que no hemos descubierto en la totalidad. Valmaría es una parte fundamental en esa tranquilidad que de pronto se vive aquí. El tema del muro de la entrada que se hace, si mal no estoy, en el año 2014, que fue producto como de una discusión entre lo académico, lo político y lo social de la facultad, y ahí está este muro para las personas de aquel entonces, digamos, tiene un valor muy importante. La pintada del mural que ustedes encuentran en la entrada de la sede, allí fue un espacio de denuncia, de disputa que tuvimos con la decanatura en ese momento, donde nosotros a través de ese muro queríamos visibilizar lo que estábamos pensando, a nosotros nos lo borraban, nosotros visibilizábamos, y toda esa lucha terminó en lo que hoy conocemos como ese mural, que pues ya creo que es un cuento mucho más largo para que se los narre después, pero que creo que es fundamental. Yo celebro los 15 años de Valmaría porque, independientemente de las dificultades que han existido en este proceso, creo que puede ser la semilla para volver a posicionar la Universidad Pedagógica, la Facultad de Educación Física, como un referente nacional en esta disciplina, ¿sí? Yo celebro los 15 años de Valmaría por la dignificación de la educación superior pública. Yo personalmente celebro los 15 años de Valmaría porque en este momento tenemos en nuestros retos consolidar un comité de apoyo a este proyecto, el cual lo lideramos desde el escenario de egresados, de la representación de egresados de la Universidad Pedagógica. Yo celebro los 15 años de Valmaría porque la construimos entre todos. Ustedes me están pidiendo que señale una celebración que valdría la pena si se nos hubiese cumplido. Eso es como celebrar el 12 de octubre, el Día de la Raza, que fue una masacre. En este caso, si yo digo yo celebro los 15 años de la sede de Valmaría, yo diría, en este caso yo recrimino los 15 años de la sede de Valmaría por la desidia institucional frente a lo que viene siendo el desarrollo, lo que debería ser el desarrollo de la sede. Esto tiene el espacio para que se convierta realmente en un contexto de participación, de inclusión. Pero no es así en tanto que las otras carreras nos hacen a un lado por la distancia, tanto las otras carreras tampoco se han apersonado de esto que es de ellos y para ellos. Entonces, yo no lo celebro, yo recrimino que en 15 años no se haya hecho mayor cosa por el desarrollo de Valmaría.